después de esta emocionante sesión, creo que vamos a ir a una más tranquila porque está más basada en lo que es diagnóstico genético, pero más a nivel translacional y básico, y luego a nivel de inflamación. La verdad es que no generan tantas discusiones tan interesantes como la que hemos tenido. Entonces, ya debido a que vamos justos de tiempo, vamos a empezar. Bueno, a Pedro no está por aquí, pero también le quería dar las gracias por haber pensado en esta sesión donde podemos presentar los avances que tenemos a nivel básico translacional. Y ya directo para empezar, el primer ponente va a ser Joaquín Sánchez Prieto, que es cardiólogo del Hospital Universitario de Toledo, y nos va a hablar de los perfiles genéticos de riesgo en relación al riesgo cardiovascular no clásico. Cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, pues unirme a los agradecimientos al doctor Mata, a la Fundación, por invitarme a este simposio tan interesante. Yo voy a hablar de perfiles genéticos de riesgo. Este es un poquito el índice que voy a seguir. Voy a hablar un poquito pinceladas, riesgo monogénico versus poligénico, pinceladas también de HF, de lo que llevamos hablando toda la mañana, sobre todo de impacto de la contribución monogénica en la enfermedad coronaria, que es la que yo estoy acostumbrado a tratar. Y el grueso de la sesión se va a dirigir al riesgo poligénico coronario, con el impacto de esta contribución poligénica a este riesgo y la utilidad y el manejo de los scores de riesgos poligénicos que tenemos ahora mismo en la actualidad. Si hablamos de riesgo coronario, pues lo primero que tenemos que decir es que hay grandes esfuerzos por parte de las sociedades científicas para intentar que la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares disminuya, ¿no? Y disminuyan también sus comorbilidades. Dentro de estos esfuerzos, uno de ellos es la predicción de riesgo cardiovascular, ¿no? Que puede considerarse la piedra angular, por así decir, de la prevención cardiovascular. Y esta predicción de riesgo cardiovascular, pues bueno, según las ecuaciones clásicas, se basa sobre todo en la edad, se basa en factores de riesgo clásicos, pero claro, los pacientes jóvenes pues están ahí infraestimados en las ecuaciones. Si incluimos la genética dentro de estas ecuaciones, pues podemos garantizar que estos pacientes con alguna alteración van a poder ser tratados de forma más precoz. Si analizamos, como digo, el riesgo coronario de tipo monogénico del que llevamos hablando toda la mañana, es aquel que es una variante en un solo gen, suelen ser frecuencias alélicas bajas, por debajo del 1%, variantes de tamaño variable y, por supuesto, pues el ejemplo más claro puede ser la hipercolesterolemia familiar, ¿no? Con mutaciones en el gen LDL receptor u otro tipo de genes. También hay otros ejemplos clásicos como el GCK para la diabetes, la KCNQ1 para la fibrilación auricular, ¿no? Si hablamos, por otro lado, del riesgo coronario de tipo poligénico, este es más moderno, se ha establecido en los últimos 10 años. Ahí hablamos de múltiples variantes en varios genes que tienen bajo impacto, pero este impacto es aditivo entre ellos para una patología específica. Y son variantes que son mucho más frecuentes a nivel poblacional y normalmente son polimorfismos de nucleótido único. ¿Qué pasa? Para una determinada enfermedad tenemos varias variantes, varios polimorfismos que van a afectar y podemos generar scores de riesgos poligénicos para una determinada enfermedad cardiovascular, como puede ser en este caso la enfermedad coronaria. Entonces ahí tenemos los dos espectros de riesgo coronario genético, por un lado el monogénico, como comentamos, y por otro el poligénico, en el que vamos a desarrollar estos scores de riesgo a partir de polimorfismos bastante frecuentes en la población. No me voy a centrar en la base genética del HF porque todos sois expertos en ella, simplemente quería comentar el tercer punto, que es una publicación del doctor Sabatelli y mía de hace un par de años, en el que sí que el diagnóstico genético permite incluso dos veces y medio más de pacientes diagnosticados que solo basados en la clínica. Y sí que quería traeros esta diapositiva simplemente para remarcar el impacto de la contribución de la HF a la enfermedad coronaria, ¿vale? Como sabéis, la HF acelera la aterosclerosis coronaria de 1 a 4 décadas y esto pues se debe a la exposición prolongada del LDL de colesterol. Hay múltiples papers, múltiples estudios en los que, pues basados o bien en criterios clínicos o en genética, el porcentaje de pacientes con síndrome coronario agudo que va a tener HF se sitúa en torno al 9, 10%, incluso 15% en una serie sueca
con diagnóstico genético en síndrome coronario agudo precoz, también metaanálisis en los que la población con síndrome coronario agudo va a tener 15 veces más probabilidades de tener hipercolesterolemia familiar y, por supuesto, también más recurrencia de eventos. Aquí os muestro una cohorte que he reclutado yo en la unidad coronaria, que es donde trabajo, del Hospital de Toledo, en el que hemos analizado 89 pacientes consecutivos con un infarto agudo de miocardio. Como veis ahí, 50% prácticamente tenían enfermedad prematura y 20% tenían recurrencia de enfermedad. Nosotros no teníamos criterios de inclusión, únicamente solo la edad, que tenía que ser menor de 65 años, no teníamos un criterio lipídico de inclusión, y lo que hicimos fue analizar con este panel de genes para HF y también para calcular el riesgo poligénico con el Cardincote Score. Si analizamos el análisis diagnóstico de la enfermedad monogénica, en nuestra cohorte solo un 3% de los pacientes fueron hipercolesterolemia familiar positivos. Sí que es verdad que tuvimos mucha variante de significado incierto, pero únicamente 3 pacientes, que son, esto es bastante menos de lo que, por ejemplo, se ha publicado en el Puerta de Hierro, ¿no?, con esos 9% de pacientes con síndrome coronario agudo, pero es verdad que ahí partíamos de LDL por encima de 160, mientras que nosotros nuestro LDL medio era de 115. Si pasamos a hablar ahora de riesgo poligénico, tenemos que tener en cuenta que lo primero, que la enfermedad coronaria, la aterosclerosis, pues ahora mismo es una pandemia, ¿no? Y dentro de ese proceso de aterosclerosis, la estimación del peso de la genética puede ser incluso del 50%. ¿Cómo sabemos esto? Pues sobre todo con estudios de secuenciación de genoma se han descubierto estas variantes genéticas que predisponen a la enfermedad arterial coronaria, y debido a esos polimorfismos, a estas variantes, pues podemos calcular, como he comentado antes, los scores de riesgo poligénicos para una determinada enfermedad, en este caso la enfermedad coronaria. ¿Qué hacemos con estos scores de riesgo? Pues categorizar a nuestros pacientes y, en el caso de tener un score alto, pues intentar modificaciones en el estilo de vida o incluso un tratamiento precoz para intentar reducir eventos. Aquí os muestro en esta diapositiva cómo obtendríamos un riesgo poligénico genético, un score de riesgo poligénico, como digo, conformado por diferentes polimorfismos, diferentes variantes que tienen cada uno un peso específico en relación a una determinada enfermedad, y es la suma ponderada de estas variantes lo que nos va a dar el resultado del score poligénico. Cuando tenemos ese resultado, lo trasladamos a la curva de Gauss poblacional e incluimos a nuestros pacientes dentro de diferentes quintiles. Si el paciente se encuentra en el quintil inferior de riesgo, decimos que tiene un bajo riesgo poligénico. En el quintil 2, 3 y 4 tiene un riesgo poligénico intermedio. Si se encuentra en el quintil superior de riesgo, por lo tanto tendría un riesgo poligénico alto en cuanto a esta enfermedad. Hay publicados varios scores de riesgo, algunos incluyen únicamente 4 variantes, 4 polimorfismos, otros incluyen 15, hay un metascore de riesgo con más de 1 millón de variantes, hay algunos que solo utilizan variantes que son independientes de los factores de riesgo clásico, otros en cambio que también están asociadas a ellos. Como hemos dicho, pues la enfermedad coronaria tiene una alta heredabilidad, ¿no? Como prácticamente el riesgo genético poligénico representa el 50% del riesgo de desarrollar un evento. Y existen múltiples estudios en los que hay una relación lineal y proporcional entre la carga genética personalizada de un paciente y el riesgo de sufrir un evento coronario. Como digo, múltiples publicaciones con diferentes scores de riesgo, desde 4 variantes a millones, y en todas ellas sí que vemos que el quintil superior de riesgo, o sea, aquellos pacientes que tienen un riesgo poligénico elevado, van a tener más riesgo de enfermedad coronaria que aquellos que se encuentran en el quintil inferior de riesgo. Por lo tanto, tienen un riesgo poligénico bajo. Este hazard ratio, esta acumulación de riesgo, se estima que puede estar entre 1,6 e incluso 3, dependiendo del score que analicemos. Y como veis ahí, pues la carga genética puede tener incluso un mayor peso predictivo que algunos factores de riesgo clásico por separado.
Y si analizamos pues la población según su quintil, vamos a ver que van a tener más eventos coronarios aquellos pacientes que van a estar en los quintiles superiores de riesgo. Esta predicción de riesgo cardiovascular, pues claro, la podemos combinar con las ecuaciones clásicas de riesgo, como puede ser Framingham, como puede ser SCORE, y también la podemos combinar, por ejemplo, con el calcio coronario, ¿no? Y la modificación de la clasificación, la reclasificación de estos pacientes, pues nos va a ayudar a implementar un tratamiento precoz a los que reclasifiquemos. Os he traído este paper que ha sido publicado hace solo 2 semanas, en el que se relaciona el score de riesgo poligénico y la enfermedad coronaria. Como veis, es una cohorte muy grande, 67.000 pacientes de Estados Unidos, 80% de ascendencia europea, 67% mujeres, y analizamos el riesgo poligénico coronario analizado con CardinCOT, ¿vale? Que es un score que utiliza 12 polimorfismos, todos ellos independientes de los factores de riesgo clásico, y estratificamos así a nuestra población en riesgo poligénico bajo, medio o alto. Como veis, se observan diferencias estadísticamente significativas, tanto en toda la población, solo en hombres como mujeres, en las tasas absolutas de enfermedad coronaria según su riesgo poligénico. Y si analizamos un poquito más en detalle, pues vemos que también la etnia va a ser independiente. Vemos que los que tienen una ascendencia europea van a tener el quintil superior de riesgo frente al quintil inferior, o sea, alto riesgo frente a bajo riesgo, un 65% más de tener eventos, igual en minorías, como eran los latinos o los afroamericanos, e igual por sexos. Lo que sí que hemos analizado también y se ha objetivado es que los eventos suelen ser más frecuentes en los 5 primeros años desde el diagnóstico genético. Y si analizamos cómo podemos cambiar la categorización de nuestros pacientes según las escalas clásicas, vemos, por ejemplo, que aquellos pacientes que tienen, según la ecuación de riesgo de cohortes agrupadas, un riesgo borderline, y en cambio tienen un score poligénico alto, van a tener incluso más riesgo de tener un evento que aquellos que tienen un riesgo intermedio con un score poligénico bajo. Y aquellos que tienen un riesgo intermedio y un score poligénico alto, se acerca la tasa de enfermedad coronaria a aquellos que tienen un score alto y un score poligénico bajo. Además de diagnosticar a nuestros pacientes cuando ya tienen la enfermedad coronaria y clasificarlos, también tiene este diagnóstico poligénico una utilidad bastante importante en enfermedad precoz. Aquí os muestro 2 estudios, uno americano, otro europeo, en el que se analiza la prevalencia de la contribución poligénica a la enfermedad coronaria precoz, síndrome coronario agudo por debajo de 55 años. Y como veis, la prevalencia de la contribución poligénica es incluso entre 4 y 10 veces mayor que la hipercolesterolemia familiar a aquellos pacientes que tienen un síndrome coronario precoz. También nos puede hacer guiarnos a la hora de establecer el tratamiento. Como veis, la carga poligénica está modulada también por el LDL, y los individuos que tienen una alta carga poligénica, un score de riesgo poligénico alto y tienen además un LDL muy alto, van a tener más eventos. Si veis ahí no se ve, pero son pacientes que están con el LDL entre 130 y 160 y un score poligénico alto, van a tener el doble de eventos coronarios, y aquellos incluso que tienen un score poligénico alto y un LDL por encima de 190, la tasa de eventos va a ser 5 veces mayor, que se asemeja a la HF heterocigota. Este paper simplemente os lo traigo para remarcar que la Asociación Americana de Cardiología pues ya recomienda el uso de estos scores de riesgos poligénicos para intentar reclasificar a los pacientes, sobre todo de riesgo intermedio y bajo. Y la carga poligénica, además de ser útil en prevención secundaria, además de ser útil en prevención primaria, también es útil en prevención secundaria. Aquí os muestro la cohorte del Fourier, que fueron genotipados, los 14.000 pacientes del Fourier, y veis como aquellos que tienen un score poligénico alto van a tener un 65% más de eventos que aquellos que tienen un score poligénico bajo. Y no solo eso, sino que aquellos que tienen el score poligénico alto van a responder mejor al tratamiento y van a tener menos eventos.
tenemos una disminución de eventos con score poligénico alto y tratamiento con evolocumab del 31%, mientras que aquellos que tienen un score poligénico bajo o medio, la tasa de reducción de eventos con evolocumab es alrededor del 10%. Os muestro ahora, para terminar, la cohorte, como os digo, de Toledo con 89 pacientes, y los resultados pues son similares a los que os he presentado. Y es que prácticamente el 30% de nuestros pacientes están en el quintil superior de riesgo, o sea, que tienen un riesgo poligénico alto, lo cual es estadísticamente significativo, e incluso tenemos un 8% con un riesgo muy alto, por encima del percentil 95. Lo que esto implica es prácticamente una probabilidad de enfermedad coronaria similar a la de la HF. Y también, en cuanto a eventos prematuros y eventos recurrentes, pues el porcentaje es de alrededor del 30% de score poligénico alto. Para terminar, pues entonces la utilidad del riesgo genético poligénico puede ser la identificación del factor etiológico, ya sea monogénico o poligénico, en un porcentaje bastante elevado de los pacientes. Nos va a permitir intensificar las medidas tanto de prevención primaria como de prevención secundaria, sobre todo aquellos que tienen más riesgo de recurrencia, se pueden beneficiar mayor de determinados tratamientos y, por supuesto, para utilizar el campo de la medicina de precisión. Y también nos permite empoderar a los pacientes, ya que pues bueno, el conocimiento de la repercusión genética de su enfermedad en ellos puede hacer que tengan una mayor adherencia al tratamiento y una mejor recomendaciones en el estilo de vida. Para concluir, simplemente decir que los avances en genética han demostrado la base poligénica de muchas enfermedades cardiovasculares. Sobre todo hay más avances a nivel de enfermedad aterosclerótica, y los resultados de los score poligénicos pueden ayudar como herramienta diagnóstica e impactar tanto en el diagnóstico como en el manejo terapéutico de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si lo ves, pero si te quieres quedar aquí, porque así luego vamos más rápidos. Bueno, y ahora sí que llegamos, creo que es a la última sesión de este interesante simposio. Es un placer no hacerle caer, que podría ser. Es un placer presentar a Lina Badimon, creo que muchísimos de vosotros la conocéis, y para mí decir que es un placer y un honor que llevo más de 20 años trabajando con ella en el instituto. O sea, que os va a presentar resultados que un poquito también son míos. Bueno, tenemos un gran equipo. Bueno, gracias, Teresa. Es un placer para mí estar aquí en esta reunión de la Fundación, como cada año. Llevamos colaborando con la Fundación desde el principio. Yo era presidente de la Sociedad Española de Aterosclerosis cuando se empezó a conceptualizar esta fundación, y bueno, estoy orgullosa de haber estado apoyándola siempre. Bueno, yo he acortado mi presentación porque he visto que vamos mal de tiempo, y creo que me voy a justificar aquí mi presentación en 15 minutos, como me han pedido. Esta es mi declaración de conflicto de interés. Bueno, la inflamación y la enfermedad cardiovascular, incluso a nivel ya clínico, no solo a nivel preclínico, están claramente asociados. Y existe un riesgo de enfermedad cardiovascular que no se controla con el tratamiento habitual estandarizado en este momento en las guías. Esto está claro porque los pacientes que debutan o que tienen reincidencia de eventos coronarios, sobre todo, se ha demostrado que tienen marcadores de inflamación. Y los efectos de esta inflamación son a diversos niveles, y este tema está bajo investigación. Claro, la dislipidemia se ha asociado por sí misma con procesos inflamatorios a nivel local, a nivel de la pared y a nivel hepático. Y, por cierto, nosotros sabemos que controlando los niveles de LDL podemos estar controlando la inflamación a nivel celular. Sin embargo, existe un riesgo remanente cuando se trata a los pacientes que va asociado a lo que se llama el riesgo residual, pero que para mí es también remanente, que se ha pensado que podía estar asociado a que no se bajan suficientemente los niveles de LDL en según qué grupos de población, a que existen los niveles altos de LPA que no se controlan todavía, y aquí hay un riesgo asociado a la hipertrigliceridemia que tampoco se controla. Pero existe también ese riesgo residual, como he dicho al principio, asociado a una inflamación que no está controlada por los tratamientos de una forma total.
Si nos vamos a centrar ya en la hipercolesterolemia familiar, nos enfrentamos a una situación en que existen niveles elevados de colesterol desde el nacimiento y que además a nivel celular hay un aumento del estrés oxidativo al que están expuestas las células de aquella persona que sufre esta exposición continuada a niveles elevados de colesterol. Y ese efecto puede estar reflejado en dos componentes. Uno es la inflamación y otro es la activación del sistema inmune. Porque una cosa curiosa que nosotros hemos mirado con Teresa es cuál es el nivel de la proteína C reactiva en la corte. Y es bajo, es bajo. Por tanto, nosotros cuando queríamos analizarlo dijimos, bueno, pues estos pacientes que están muy bien controlados siguiendo las guías, pues no tienen un riesgo residual asociado a inflamación. Pero pensamos, bueno, pero es que la inflamación no es solo la proteína C reactiva. Existe la actividad sobre las células inmunes que poco a poco van a ser activadas y van a participar en ese proceso continuado y silencioso que es la aterosclerosis. Y por eso nos hemos concentrado en dos órganos, uno es el hígado, que no hablaré de momento, pero otro es la pared arterial, en donde sí que sabemos que tienen un rol importante. ¿Y cómo lo hemos analizado? Pues con diversas estrategias que van creciendo, porque realmente es un tema que estamos iniciando en profundidad, aunque verán que tenemos artículos publicados con la participación de todos los miembros de la Fundación que han contribuido con sus muestras desde el año 2017. Pero en este momento hay un proyecto de la maratón, que es IP, la doctora Padró, en donde nos vamos a concentrar sobre la base de lo que ya sabemos, aumentar nuestro conocimiento sobre lo que está pasando a nivel de célula inmune en los pacientes con HF. Porque en realidad la actividad de las células inmunes es importante en el desarrollo de la lesión aterosclerótica. La LDL entra en la pared, sí, es el primer estímulo negativo para que haya un foco de inflamación, pero desde atracción de célula blanca. Y ese foco de atracción de célula de tipo monocito, de la inmunidad innata, cuando se complica, va a traer otras células blancas, pero del sistema inflamatorio más complejo. Y esa continua activación de las células del sistema innato va a producir ese medio proinflamatorio. Por tanto, nosotros hace unos años iniciamos estudios para poder aclarar conceptos que nos costaba ver, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que tienen un problema en el receptor de LDL, ¿por qué se acumulaban los lípidos en los monocitos y macrófagos? Bueno, empezamos nuestros estudios intentando buscar qué otros miembros de la familia del receptor de la LDL, lo que se llaman LRPs, que hay una gran familia de LRPs, que están expresados de forma abundante en la placa aterosclerótica, cómo se expresaban en células que van a contribuir al crecimiento de esa placa. Entonces, lo que vimos es que estos receptores de la familia, uno es el LRP1, que es es el LRP1, que es el que tiene un espacio extracelular más largo, pero luego existen otros que son de igual tamaño que el LDL receptor clásico, que es el LRP5 y el LRP6. Y estos diferentes miembros, bueno, tenemos aquí unos artículos en donde pudimos publicar que el LRP1 participa en la internalización de las LDL cuando están agregadas al versicán en la íntima y son tomadas por las células musculares lisas. Diversos artículos en la primera década de este siglo, y el LRP5 que está participando en la diferenciación de los monocitos a macrófagos. Y en especialmente es donde focalizamos nuestro interés. Entonces, como digo, hemos utilizado los datos que tenemos del SafeHeart y hemos intentado buscar esa expresión de la familia de los receptores de la LDL. En los viajes que se hacían a la toma de muestras, además de tomar la sangre, tomábamos muestras de lo que se llaman los tubos PACS, que es lo que se llama la posibilidad de medir la transcriptómica y los microRNAs, bueno, todos los ácidos nucleicos en las células blancas. Tomábamos también otros tubos para poder cultivar macrófagos. Esto, lamentablemente, solo lo podíamos hacer cuando las tomas de muestras se hacían cerca a Barcelona, porque estas células son frescas, no se pueden manipular. Y estas células las pudimos incubar con LDL agregadas, como sucede cuando una LDL entra en la pared vascular.
Y lo que hemos ido produciendo es esta información, que para nosotros es preliminar, aunque es sólida como para producir artículos, en donde vemos que la expresión del RP1, estos serían individuos sanos, y estos son los, no veo muy bien aquí lo que es, pero bueno, son los pacientes detectados genéticamente con FH que no llevan tratamiento. Estos son los estudios de los pacientes iniciales. Vemos que el RP1 está sobreexpresado en los pacientes que son FH, mientras que el LRP5 también lo está. Pero mientras que el LRP1 desaparece su diferencia entre la enfermedad genética y los familiares con hipercolesterolemia secundaria, el LRP5 se mantiene elevado, igual que el LRP6. Aquellos dos receptores, que eran igual en tamaño que el L del receptor y que tienen funciones que nosotros habíamos visto que estaban asociadas con dos aspectos. Uno era la migración de la célula blanca y la segunda, la internalización de colesterol por la célula blanca. Funcionamos un poco más para entender lo que significa el LRP5 y vemos en este trabajo que cogimos estos monocitos que los transformamos en macrófagos recogidos de individuos sanos y de pacientes de una de las visitas que estaban caracterizados ya genéticamente como FH y los enfrentamos a las agregadas, a las LDL agregadas. Y como vemos, el receptor clásico no sufre, estos serían los pacientes y estos los controles, el receptor, los niveles de expresión del receptor clásico se downregulan en presencia de agregada, pero los niveles del RP5 aumentan en estos pacientes FH en presencia de agregada. Y este efecto es muy significativo. Estos son los niveles basales y estos son en presencia de estos lípidos. Es decir, el aumento es altamente significativo. Por tanto, ¿qué significa? Significa que en presencia de un estrés en forma de lípidos, estas células blancas de los pacientes son capaces de internalizar lípido, algo que no se internaliza por el clásico, que se downregula, sino por este receptor. Y aquí vemos de forma clara lo que pasa cuando estos macrófagos se enfrentan a LDL. Aquí tenemos la internalización, se ve en rojo, esta es la grasa dentro de la célula, cuando se expone agregada con un random signal, es decir, con un control, y esto es cuando silenciamos el LRP5. Se ve clarísimamente, sin necesidad de Western blot, que cuando silenciamos el LRP5 en estos macrófagos de pacientes hay menor internalización de lípido. Es decir, que el LRP5 en estos pacientes está participando en la internalización. ¿Qué significa para esta célula blanca que internalice lípidos? Pues eso es lo que estamos estudiando en este momento. De momento, lo que sí sabemos es que cuando hay una mayor expresión del L del receptor, hay una menor expresión del LRP5 y viceversa. O sea, están contrabalanceados. Y que, evidentemente, la cantidad de colesterol internalizado depende de la expresión del LRP5. Ante estos resultados, lo que decidimos es ver si realmente unos macrófagos, en este caso ya, que están inducidos por LPS como un estímulo inflamatorio, ¿qué microRNA está inducido para explicarnos el distinto comportamiento celular? Y lo que hicimos es investigar el microRNA 505, que nos había salido de un array en estas células de estirpe monocito macrófago inducidas. El microRNA 505 estaba aumentada su expresión y sabíamos por literatura que este microRNA se asocia con procesos de inflamación crónica. Pero lo que sabíamos en la literatura era que a nivel intestinal y biliar, no sabíamos qué sucedía a nivel aterosclerótico. Y como vemos en este caso, buscando ya los niveles del microRNA 505, estos son macrófagos basales y expuestos a las agregadas, a los lípidos, y estos son los macrófagos de pacientes FH. Vemos que hay una menor expresión del microRNA 505 en ambas condiciones. Es decir, que el microRNA está regulando la expresión de los receptores para la internalización de lípidos. Hicimos el proceso contrario como prueba de concepto. Si el microRNA
regula la expresión de los genes inflamatorios en los macrófagos que están cargados de lípidos, vamos a usar antagomires para ver si lo bloqueamos. Bloqueamos el MIR y vemos la expresión. Y conforme a lo que especulábamos, porque estas tres citoquinas las habíamos obtenido de análisis in silico, de lo que se llama la biología de sistemas, nos salieron estos tres como target. Observamos que el antagomir regulaba los targets, es decir, el antagomir aumenta la expresión de CCR3, de CCR4 y de CXCR1. Estos son citoquinas, que son receptores que están claramente involucrados, por otros autores lo han descrito, en el proceso de crecimiento de la lesión aterosclerótica. Es decir, que hay una regulación en estos monocitomacrófagos para reaccionar, expresar receptores de citoquina que en presencia de citoquina van a estimular la respuesta de localización en la placa. Volvimos a nuestros estudios con estos tres receptores de citoquinas que identificamos en estos macrófagos y lo que hicimos es investigar qué sucedía cuando nosotros los exponíamos a estos niveles elevados de lípidos y conforme a la hipótesis correcta que habíamos iniciado previamente, vimos que los que están cargados, en el caso de los macrófagos de normales, aumenta el lípido, pero que aumenta mucho más con la misma cantidad de lípido en aquellos macrófagos que son de pacientes con FH. Veis la cantidad de rojo, que es la internalización de lípido, y esta es su cuantificación. Por tanto, estamos ante una situación en la que los pacientes FH que están bien controlados, porque vienen de la corte, a pesar de ese control, tienen unas células blancas que están inducidas para expresar receptores para quimoquinas. Y estos receptores para quimoquinas estamos viendo que están asociados a la edad, por ejemplo. Contra mayor edad hay una mayor expresión en los FH, vemos por grupo de edad, son menos de 46 y más de 46. Y vemos que en los de más de 46 y son FH tenemos una expresión mayor de todos estos receptores para quimoquinas en los macrófagos de los pacientes, y que los efectos son significativos. Y finalmente, porque he cortado cosas, porque esto, como digo, estamos trabajando en ello, porque creemos que puede ser una forma complementaria de tratar a los pacientes que lo necesiten, como se está viendo en los pacientes con cardiopatía isquémica, que en este caso se tratan con colchicina, como sabéis, para reducir la inflamación. Hay muchos fármacos en desarrollo, pero cómo puede afectar también a este tipo de pacientes que nos interesan sobremanera por su exposición a los riesgos que tiene el desarrollo de la aterosclerosis prematura. Entonces, este trabajo es un trabajo de Teresa, en donde en un FIS independiente ella estuvo investigando qué sucede con la activación del complemento en condiciones asociadas a infarto de miocardio. En aquellas condiciones lo que observó que la vía del complemento, con distintos parámetros en la vía de la activación del complemento, tenían un efecto importante en aquellas condiciones de infarto. Y fue a la corte de FH y aquí se observó que estos son los FH y no FH. Esta es la proporción de pacientes que estudió, con una edad que la buscó más o menos de jóvenes, los niveles de LDL diferentes, porque los no FH tenían menos colesterol, y el tiempo en estatinas, evidentemente estos muy tratados y estos no tratados. En realidad, el objetivo era ver las diferencias en este caso, no ver control de LDL. Y vemos que cuando compara los niveles de C3, se correlacionan significativamente con los niveles de LDL y de ApoB. Esta es la ApoB y LDL. Pero si nos fijamos en el rango de donde va el target de tratamiento, de 80 a 100, vemos que hay dos poblaciones bien separadas. O sea, con los mismos niveles de lípidos, tenemos que los HF están por encima, que son las bolas negras, y los no FH están por debajo. O sea que también en la activación del complemento hay una diferenciación entre los pacientes FH y los controles. Y vemos que cuando hace las medias, los no FH tienen unos niveles circulantes de C3 significativamente más reducidos que los pacientes con hipercolesterolemia familiar. Es decir, que estamos abriendo una nueva visión de lo que significa el estado de la activación de los sistemas proateroscleróticos en los pacientes con FH. Este sería nuestro sumario preliminar, que el sistema inmune
en los pacientes FH tiene cambios epigenéticos a nivel de microRNA que regulan y promueven un fenotipo inflamatorio sostenido que se caracteriza por un aumento en los receptores para quimoquinas, de momento, que es lo que hemos investigado. Estos macrófagos de los pacientes con FH tienen esta regulación elevada y depende del tiempo de exposición de estos pacientes a los niveles altos del LDL, a pesar de que están bien controlados, que son pacientes que realmente participando, son pacientes de Safe Heart que están muy bien caracterizados. Y por tanto, la inflamación crónica, que es una condición que va asociada a esta activación de las células inmunes, pues no se revierte y que quizá sería algo que tenemos que investigar en profundidad para ver si se debe de tratar o no en aquellos pacientes que no son resilientes, que tienen la presentación de enfermedades jóvenes. Y con esto agradezco a la Fundación, evidentemente. Este estudio también se desarrollará dentro de este proyecto de medicina de precisión que tenemos con los integrantes de la red y que de alguna manera podrá traer nuevas perspectivas a lo que significa la enfermedad cardiovascular y la aterosclerosis en los pacientes FH. Gracias por su atención.